Comenzamos entonces con lo que sería Git, sus aspectos básicos de uso y la implementación y subida del repositorio desde Visual Studio Code. Bien, Git es una herramienta que nos va a permitir a nosotros llevar un control de versiones de todo lo que nosotros vayamos desarrollando, sea del front o del back o de cualquier otro proyecto. A medida que nosotros vamos subiendo los repositorios, los archivos, los vamos actualizando en nuestros repositorios en la nube, en GitHub. Vamos a ir haciendo comentarios, llevando un registro de cuáles son los cambios que nosotros estamos realizando en dicho proyecto. Bien, comenzaremos con la creación de un repositorio. Como pueden ver, esta es la pantalla principal de Git. Nos vamos a la opción de repositorios y aquí vamos a crear uno nuevo. Colocamos el nombre que queramos. Fíjense que aquí GitHub nos hace una verificación para advertirnos en caso de que estemos escribiendo un nombre repetido, o que, por ejemplo, si yo agrego un espacio al principio, me muestra la advertencia de que, como aquí hay un espacio, el repositorio va a quedar con este nombre. Entonces es una de las verificaciones que hacen esta parte. Aquí, como el nombre está correcto, no está repetido y no tiene errores, lo dejamos así. Aquí podemos agregar una descripción. Vamos a colocar prueba de GitHub. El repositorio lo podemos configurar como público o privado, dependiendo. En este caso, y para efectos de Argentina en programa, recomiendo que lo dejemos público para que los profesores puedan acceder a hacer las verificaciones y las correcciones. Esto lo dejamos tal cual está y hacemos clic en crear repositorio. Bien, aquí nos muestra entonces la dirección de nuestro repositorio y los diferentes comandos que nosotros vamos a utilizar dentro del Git para poder crear un nuevo repositorio con la línea de comando, subir archivos a un repositorio existente con la línea de comando, o en el caso de que nosotros querramos importar código desde otro repositorio, lo vamos a poder utilizar con esta herramienta. Para efectos prácticos de lo que vamos a estar trabajando, vamos a utilizar solamente esto. Bien, una vez yo tengo ya creado mi repositorio en GitHub, me voy a ir a la carpeta de mi proyecto. Entonces, hay dos formas en las que nosotros podemos acceder a esta carpeta por medio de Git. Iniciamos el Git y fíjense que esta es una consola o una terminal parecida al command prompt del equipo. Es exactamente lo mismo, trabajan los mismos comandos. Por ejemplo, si yo escribo aquí dir, que es un comando con el que yo le doy la orden de que me muestre los directorios que se encuentran, o las carpetas que se encuentran en la ubicación donde estoy. Si yo hago lo mismo aquí, va a ser exactamente lo mismo la consola de comandos. Entonces la forma de navegación es exactamente la misma. Cerremos aquí y nos centremos aquí en el Git Bash. Por ejemplo, si yo quiero que me enliste y me diferencie las carpetas de sistema a las carpetas de usuario, y quiero que me indique cuáles son carpetas y cuáles son los archivos a los que puedo acceder, pues simplemente escribo el comando ls, y fíjense que aquí él me hace una discriminación por colores. Entonces fíjense que nosotros estamos en la carpeta usuario, que sería la carpeta de nuestro perfil con el que iniciamos sesión en Windows, y allí vamos a encontrar las diferentes carpetas como Desktop, Documents, Download. En este caso, si yo quiero acceder al escritorio, que es donde tengo la carpeta de mi proyecto, voy a escribir cd y a la derecha voy a escribir el nombre de la carpeta, en este caso Desktop. Lo que hago es escribir Desktop y ahí al darle enter ya voy a ingresar en la carpeta. Ahora bien,
Algo importante es que si yo de repente escribo desc y presiono el botón tabulación, él me va a completar el comando con el nombre de carpeta más próximo a las primeras letras que yo estoy colocando. Si yo escribo down, él me va a completar con downloads. Si escribo desk, él me va a completar con desktop. Al presionar enter, fíjense que ya vamos navegando en el directorio tal cual como si estuviésemos utilizando el explorador de archivos de Windows. Si yo quiero saber entonces cuáles carpetas tengo aquí, escribo ls y ya veo que tengo la carpeta Intertronic y la carpeta Hola Mundo. Entonces, ¿qué hago yo? Escribo cd, escribo hola y ahí él me completa con el nombre de la carpeta. Presiono enter y fíjense que ya estoy en la carpeta donde yo tengo almacenado mi proyecto. Fíjense que dentro de esta carpeta yo tengo el index y tengo la carpeta CSS con las hojas de estilos adentro. Una forma más fácil que tenemos para poder navegar o para poder abrir el directorio o la ubicación de nuestro proyecto dentro del Git Bash es simplemente abriendo dicha carpeta con el explorador de Windows y aquí escribir Git Bash. Al hacer esto se nos va a ejecutar el Git Bash y va a abrir automáticamente en la ubicación donde nosotros estamos situados. Ahora bien, si nosotros ya hemos navegado, ya hemos llegado a la ubicación correcta donde tenemos nuestro proyecto y queremos subir todo lo que serían estos archivos. Te interrumpo un segundo, porque Sí, a ver si me sacas la duda. He sí, visto adelante. también que cuando usan el explorador, Sí, hacen clic con el botón derecho y les aparece un contextual de abrir en la carpeta, abrirla con bash. sí, Y a también mí tenemos no me esa aparece. opción. ¿Tenés idea que hay que configurar para que aparezca? Porque a mí esa Em, opción no me aparece. claro, fíjate, cuando Tengo uno los hace archivos Git instalados, todo, pero no me aparece. Sí, cuando haces la instalación de Git, él te pregunta al inicio si quieres incluir dentro de las opciones del explorador de Windows, aperturar archivos o abrir ubicaciones del equipo por medio del Git Bash. Eso lo seleccionas al momento de hacer la instalación. Entonces puedes hacer el Git Bash o el Git Git. Eso es una opción que seleccionas, son dos opciones que tildas al momento de la instalación. Si quieres que te aparezca así, lo que puedes hacer es buscar el ejecutable, nuevamente volver a hacer doble clic en el ejecutable, hacer clic en reparar y él te va a volver a preguntar las opciones y allí vas a poder reinstalarlo y no vas a perder ningún tipo de datos. Ah, listo, listo, gracias. Ahora pruebo entonces. Claro, entonces, de hecho vamos a hacer la prueba aquí con el Git Bash. Hacemos Git Bash, fíjense que él me abre la ubicación, me abre la carpeta dentro de la consola de Git. Entonces son múltiples opciones que nosotros tenemos para poder eh, abrir la ubicación de nuestro proyecto dentro de la consola o de la terminal de Git. Ahora bien, si yo quiero entonces sincronizar o subir los archivos que tengo en, en esta ubicación a mi repositorio, lo primero que yo tengo que hacer es inicializar el Git en esta ubicación. Para eso vamos a utilizar el comando que se llama git init. Ahora les coloco esta carpeta aquí al lado para que vean lo que ocurre cuando presiono enter. Aquí él me dice que ya se ha inicializado un repositorio vacío en Git y me crea esta carpetita. ¿Qué contiene esta carpeta? Esta carpeta contiene todas las opciones de configuración necesarias para que la herramienta Git o para que nosotros desde el Git Bash podamos subir todos los archivos que tenemos aquí afuera al repositorio. Bien. Luego de esto nosotros tenemos otro comando que es importante, que sería el git config --global y aquí colocamos user name y entre comillas vamos a colocar el nombre de usuario que configuramos al momento de registrarnos en GitHub.
Entonces, ¿para qué sirve este comando? Para que nosotros podamos decirle a GitHub, podamos identificarnos de cara a GitHub, que somos nosotros los que estamos subiendo la información o esta cierta cantidad de archivos al repositorio. Lo hacemos con username y aplicamos el mismo comando, pero con el correo electrónico que nosotros utilizamos para registrarnos. Borramos lo que está entre comillas. En este caso coloco mi correo. Y listo. Aquí ya entonces presiono Enter y ya el Git sabe que yo me estoy identificando con este nombre de usuario y con este correo. Ahora bien, para yo decirle al Git que me seleccione todos estos archivos, o este archivo y esta carpeta con lo que contiene, para subirlo al GitHub, a mi repositorio, tengo que darle la orden con el siguiente comando, git add. ¿Qué hace el comando git add espacio punto? Va a seleccionar estos archivos para subirlos a mi repositorio. Yo le estoy diciendo a la consola, al bash, que me seleccione los archivos de esta ubicación para subirlos a mi repositorio. Presiono Enter. Allí ya los archivos están seleccionados para subir. Y lo que viene ahora sería el famoso git commit. El git commit -m es el comando que nosotros vamos a utilizar para agregar un comentario, que era lo que yo les estaba diciendo, que nosotros hacemos una modificación en nuestro proyecto y que ya decidimos que ya está bien para subirlo al repositorio, que ya los cambios están suficientes, que ya los cambios están listos. Nosotros agregamos un comentario como para saber, para llevar un control de las versiones y de los cambios que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro proyecto. En este caso, lo que voy a hacer es mi primer commit, para yo identificar que este fue el primer comentario, la primera vez que subí estos archivos. Allí nosotros podemos colocar, creo que es con M minúscula, perdón. Listo. Aquí ya el sistema nos está diciendo que bueno, que dos archivos, que son estos dos, fueron encontrados y se va a subir tanto en la carpeta CSS con el documento de estilos que tengo dentro, como el archivo index.html, que es este que tengo aquí. Perfecto. Luego de ello, nosotros vamos a hacer este git branch, que lo que hace este comando es indicarle al git donde nosotros vamos a guardar. Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos un repositorio principal que puede ser el master o el main. Eso, a los que les aparezca master o main, es exactamente lo mismo. En este caso a mí me parece master, pero es exactamente lo mismo, así que no hay problema, el comando les va a funcionar igual. Nosotros dentro de nuestro repositorio podemos tener diferentes ramificaciones. Entonces yo puedo tener quizás el repositorio main barra prueba o main barra producción, etcétera, y esas son diferentes ramas que yo puedo ir creando. En este caso yo lo voy a subir al repositorio principal. Voy a copiar el comando nuevamente, nos vamos aquí, lo pegamos y yo le indico entonces al git que lo voy a subir en mi repositorio principal. Luego de esto vamos a colocar este comando para indicarle específicamente a cuál repositorio nosotros vamos a subir nuestra información. Entonces ya aquí le indicamos a cuál rama, le indicamos aquí el repositorio, y lo único que nos quedaría sería hacer el git push, que es para que nosotros ya leemos la orden al git de subir todos nuestros archivos. En ese momento fíjense que él me va a dar un mensaje aquí de loguearnos. Esto es porque yo no me había logueado todavía con el git. Nos va a pedir una autorización. Aquí él nos pregunta, ¿desea autorizar esta credencial? Bla bla bla. Le damos que sí, autorizar.
nos va a mostrar esta ventanita y luego nos va a confirmar. Esto lo va a hacer solo la primera vez, cuando nosotros no hemos iniciado sesión antes con el Git Bash en nuestro equipo, pero ya luego de haber autorizado nosotros podemos seguir subiendo los archivos a nuestro repositorio sin necesidad de hacer esta verificación de seguridad. Fíjense que aquí el Git ya me indicó que los archivos fueron subidos, que no se encontraron errores, que está todo bien. Entonces lo que tengo que hacer ahora es venir aquí a mi repositorio y actualizarlo para poder ver los archivos que efectivamente los subí. Bueno, aquí escribí commit malísimo, pero bueno, lo importante es que vemos que ya tenemos nuestros archivos subidos ya al repositorio y tenemos el comentario que nosotros colocamos dentro del Git. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero hacer esto mismo pero desde el Visual Studio Code? Para no tener que estar, bueno, porque no quiero abrir la carpetita, no quiero utilizar el Git, sino que quiero sincronizar todo desde la terminal del Visual Studio. Perfecto. Abrimos nuestro Visual Studio. Aquí yo tenía abierta la carpeta. En este caso vamos a hacer una modificación aquí. Vamos a hacer un comentario para hacer modificaciones en el archivo, porque ¿qué pasa? El Git, nosotros al momento de subir nuestros repositorios, el Git va a reconocer cuáles son los archivos que fueron modificados y cuáles no, y los modificados son los que va a subir al repositorio. Entonces, en este caso, fíjense que me muestra aquí al lado del nombre de los archivos la letra M. Esto es para indicarme que los archivos fueron modificados. Abro mi terminal y desde esta terminal yo voy a ejecutar nuevamente el comando git init para iniciar mi repositorio. Luego de esto voy a utilizar el comando git add espacio punto para indicarle al Git que quiero subir todos los archivos que están en esa ubicación. Luego voy a escribir en este caso, ya como estamos logueados, no deberíamos tener que identificarnos con nuestro usuario, pero vamos a hacerlo así. Tal vez no los pida porque todavía no he utilizado, no he subido nada desde el Visual Studio Code, pero bueno, vamos a hacerlo así a ver qué nos pasa. Luego de esto vamos a hacer el git commit -m. Colocamos entonces entre paréntesis, entre comillas, el comentario que vamos a utilizar, en este caso subido desde el Tenés dos veces puesto git. Tenés git y vos puesto git. Sí, perfecto, gracias. Gracias. Bien. De nada. Aquí ya tenemos nuestro comentario. Fíjense que ya dos archivos han sido cambiados. No se van a hacer no se va a hacer ningún borrado, etcétera, etcétera. Él nos va a dar como un resumen de lo que nosotros vamos a subir. Luego de esto, le vamos a indicar el nombre del repositorio a donde vamos a subir nuestros archivos. En este caso lo tengo aquí copiado. Este mismo. Listo, me dice que hay un error porque ya el repositorio remoto existe. Bueno, perfecto, es común que nos muestre esto. A veces no lo muestra, a veces sí. Luego vamos a utilizar entonces el comando branch, que es para indicarle que lo vamos a subir a la rama principal. Presionamos enter y luego vamos a utilizar el push para poder subir todos nuestros archivos. Entonces presionamos enter y él me va a mostrar exactamente el mismo mensaje que me mostró desde el git bash, que ya todos los archivos fueron subidos correctamente. Y aquí, para corroborarlo, nos vamos a ir entonces a nuestro repositorio y aquí debería cambiar entonces el comentario, y esta cuenta de comentarios que nosotros tenemos aquí a la derecha debería cambiar a 2. Actualizo mi repositorio y vemos que efectivamente se puede ver que están subidos los cambios que hice desde el Visual Studio Code con el comentario que hice desde el Visual Studio Code.
para poder corroborar que efectivamente son los cambios correctos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo con este control de versiones estoy trabajando y resulta que con este cambio tengo que hacer, o este cambio que hice no era el correcto, tengo que ir a una versión anterior? ¿Cómo puedo hacer esto? Selecciono o hago clic aquí donde dice dos commit, y si se fijan aquí nosotros vamos a tener un historial de todas las subidas que nosotros hemos hecho. Fíjense que aquí tenemos mi primer commit, luego subidos del Visual Studio Code. Supongamos que esta versión no me funciona por X razón. Yo lo que hago es, bueno, me voy a la anterior, que fue la última funcional, por decirlo de alguna manera, y voy a hacer clic en los dos simbolitos de menor que, mayor que, y fíjense que aquí me va a mostrar el repositorio tal cual como yo lo tenía antes de subir la versión siguiente. Para poder trabajar este repositorio simplemente tenemos que hacer clic aquí en Code y descargarlo como un archivo zip en la ubicación que nosotros queramos. Entonces esta es una forma de nosotros poder trabajar con el control de versiones que nos ofrece el GitHub. Fíjense que lo que nosotros hagamos dentro de la terminal del Visual Studio Code va a ser exactamente lo mismo como si estuviésemos trabajando desde el Git Bash. De hecho, el Visual Studio Code, para los que trabajen con Windows, viene ya con el Visual Studio Code integrado. Los que utilicen Linux tienen que hacer la instalación por RPM, por medio de la consola, y listo, ya van a poder sincronizar entonces y subir los archivos que gusten a los repositorios. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Algo que quieran saber? ¿Algún error que les haya estado dando el Git al momento de subir los repositorios? ¿Quieren que haga la explicación otra vez? ¿Quedó A mí lo que claro? me pasó fue Sí, que se me había estado manipulando antes tenía creado los dos repositorios y tenía creadas las carpetas en mi PC, sí, y pasó algo con el Origin. Y me quedó, cuando yo hacía el push, me daba un error que no coincidían la carpeta que yo tenía sí. con el repositorio. Y tuve que rehacer los repositorios, digo, por si a alguien le toca, los tuve que rehacer y después reiniciar, o sea, volver a hacer los init en las carpetas locales Bien, y, y remover el origen. O sea, bien, hacer un remote, y el remote te dice, si el remote te dice origin y más abajo origin, o sea, sin la dirección web, sin la dirección, digamos, del repositorio, es porque está ahí, se complicó algo y tuve que buscar un tutorial en internet, que ahora ya ni me acuerdo, pero lo tuve que buscar para claro. poder solucionar el tema ese, que sé que a muchos les ha dado problemas. Bueno, una forma también de solucionar ese inconveniente es es de esta forma. Lo que puedes hacer es crear una nueva carpeta, una nueva ubicación. En este caso somos Hola Mundo 2. Y lo que tengas en la carpeta de tu repositorio, lo copias, lo pegas en la carpeta nueva y haces todo el proceso nuevamente desde esta nueva ubicación. Entonces, esta es una forma también que tienes, que es como un camino más corto, en vez de tener que borrar el repositorio, descargar todos los archivos para no perderlos, etcétera, etcétera. Lo que puedes hacer es copiar todo de nuevo a una carpeta nueva, a una ubicación distinta, volver a iniciar el Git desde esta carpeta y hacer todo el proceso nuevamente para poder sincronizar, para poder subir todos tus archivos al repositorio. Allí te evitas tener que hacer el remove y tener que tal vez borrar los repositorios que tengas arriba o el repositorio donde quieras subirlo, porque bueno, son más pasos y es más trabajoso. Entonces de esta Sí, sí, forma es como un camino corto. y una aclaración, que creo que yo el problema en parte fue porque cuando creé el repositorio,
lo creé con el README MD Sí, y después lo edité en la misma página de GitHub. Y creo que ahí fue la base, esa fue la raíz de todo el problema. Así que ya ya, saben, si no se quieren complicar, créenlo vacío al repositorio y después le van subiendo, o sea, cualquier archivo que tenga que subir, súbanlo desde la PC directamente. Pero no lo creen en la misma página de GitHub porque ahí es donde por ahí hacen alguna macana, que fue lo que yo hice y tuve que rehacer todo. claro. Igual el archivo README es simplemente lo que nosotros estamos comentando. Así que lo recomendable es que, bueno, nosotros utilicemos el git commit desde aquí, coloquemos el comentario entre comillas, ser lo más objetivo que se pueda. No es que, bueno, vamos a colocar un párrafo de 10 15 páginas allí, de 10 15 líneas, sino ser lo más puntual que se pueda, de manera que nosotros, al ver todas esas versiones que hemos dejado atrás, podamos identificar cómo hemos venido trabajando, cuáles fueron los cambios que se hicieron. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros estar trabajando en equipo, vamos a poder identificar cuál es el camino que ha venido tomando el proyecto, cuál es la versión en la que estoy trabajando. Si de repente me piden trabajar en una versión puntual, bueno, porque esa versión requiere un cambio así, 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 o porque hasta esa versión estuvo funcionando de forma estable, el software que estoy haciendo, la página que estoy administrando, etcétera, etcétera. Entonces ya es una forma de nosotros tener un control y bueno, poder identificar rápidamente cuál es el cambio que queremos hacer o, o qué es lo que nos están pidiendo que hagamos puntualmente con esa versión, con versiones anteriores, etcétera. Bueno chicos, ¿alguna otra duda que tengan en cuanto al uso de Git? ¿Algún problemita que hayan tenido de uso con algún inconveniente? Config email, pero sin poder global. No entiendo por qué Bien, el global se utiliza para tu poder sincronizar con cualquier repositorio que tengas dentro de tu perfil de GitHub. ¿Qué pasa? Cuando tú haces el, el user, cuando tú configuras usuarios, cuando tú configuras más de un usuario en tu cuenta de Git, tú a cada usuario le puedes dar permisos sobre un repositorio puntual. Entonces, si tú quieres trabajar, si tú estás trabajando en local, digamos que yo estoy trabajando aquí con el front y termino de trabajar con el front y me voy a cambiar al back para subir archivos al back y estoy trabajando con el usuario del front para poder subir los archivos al back, tienes que cambiar de usuario y ahí es donde tienes que identificarte con el, el gitconfig username, el correo. Y bueno, ya obviamente se va a saber que ese correo está vinculado con un solo repositorio. Cuando tú utilizas el global es porque estás trabajando con el usuario administrador general de la cuenta. Y bueno, obviamente aparte de pedirte autorización como me la pidió a mí, es una forma de tú poder controlar qué es lo que vas a subir, dónde lo vas a subir, etcétera. Son simplemente controles, por decirlo de alguna manera, son a prueba de tontos, para que no metamos la pata en algún momento de que, bueno, utilicé el global y modifiqué cosas que no tenía que modificar. Entonces es más que todo un control de seguridad y de permisologías de cada uno de los usuarios que nosotros tenemos configurados y con su permisología obviamente individual en cada uno de los repositorios. Esa es la diferencia de utilizar el menos menos global o utilizar simplemente el nombre de usuario y el correo. Perfecto. Bien, ¿algún otro inconveniente que hayan tenido o algo curioso que les haya pasado con el Git y lo quieran plantear aquí para que lo veamos? Quedó claro la función de cada uno de los comandos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que subir, en cuanto a la creación de repositorios.
Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Cualquier duda sigo estando a la orden por el WhatsApp. Me escriben ahí al grupo o me escriben directamente como quieran. Y bueno, si les quedó alguna duda lo corregimos.